En la transición de Nagada II a Nagada III, la situación política y cultural del Alto Egipto se transforma profundamente. De los tres grandes núcleos urbanos de la región, Hieracómpolis, Nagada y Abidos, este último, Abidos, pasa a estar claramente a la cabeza, convertido ya muy probablemente, desde principios de Nagada III, en la capital de un nuevo reino predinástico unificado del Alto Egipto, como veremos al final del vídeo. Las subestructuras de las tumbas del cementerio de el Kaab aumentan de tamaño, se hacen más regulares en sus formas y sobre todo pasan a estar construidas en adobe. La más importante de estas tumbas, no solo de Abidos, sino de todo Egipto, es la tumba siglada como UJ, excavada por el Instituto Alemán del Cairo a finales de los años 80 del siglo XX. El proyecto inicial de esta tumba consiste en 10 cámaras dispuestas 9 de ellas en 3 filas de 3 al este y la 10ª al oeste de las anteriores. Esta última es la de mayores dimensiones y sirvió como cámara funeraria. En un segundo momento fueron adosadas por el sur otras 2 cámaras alargadas, sin duda para aumentar el espacio disponible para la deposición de ofrendas. Las cámaras del proyecto inicial están comunicadas por unas oquedades verticales que, impracticables para un ser humano, deben tener una función simbólica. Nada sabemos de la superestructura de la tumba, no conservada, pero los arqueólogos piensan que se trató de un túmulo chato de tierra y cascotes en forma ya de mastaba. El propietario de la tumba UJ puede ser considerado ya, sin ningún género de dudas, como un rey probablemente de este nuevo estado del Alto Egipto unificado. En efecto, uno de los objetos más significativos que formaban parte del ajuar de la tumba es este cetro GK de marfil completo que podéis ver en la fotografía de la derecha. Pero sin duda la importancia fundamental de la tumba UJ radica en el hecho de que en ella se han exhumado los testimonios más antiguos de escritura documentados en el Valle del Nilo. Se trata de pequeñas inscripciones vinculadas a las ofrendas funerarias y suponen el estadio inicial del proceso de formación de la escritura egipcia. En efecto, el origen de esta escritura está estrictamente vinculado a los reyes enterrados en Abidos en este momento y a su ritual funerario. De ahí que fuera necesario encontrar específicamente estas tumbas de estos reyes para poder documentar estos estadios iniciales de la escritura egipcia. Esto contrasta poderosamente con lo que sucede en Mesopotamia. En Mesopotamia la escritura nace en este mismo momento, pero con finalidades claramente contables. Por eso, allí donde había un templo con un archivo, era posible encontrar testimonios de las etapas formativas de la escritura mesopotámica. En el caso de Egipto, había que ir a buscar específicamente la tumba del rey que, en un momento dado, decidió utilizar la escritura como recurso simbólico funerario. Antes de pasar a ver brevemente algunas de estas inscripciones, podríamos preguntarnos cómo se puede saber que se trata ya de escritura. En este sentido disponemos de una serie de criterios que nos permiten discriminar entre secuencias escriturarias y secuencias que no lo son. Algunos de estos criterios son internos, es decir, tienen que ver con la propia escritura. Otros, en cambio, son externos y tienen que ver con el soporte de la escritura. Uno de los criterios internos es que los signos sean los mismos que después aparecerán en la escritura jeroglífica definitivamente constituida. Otro criterio es que las secuencias de signos sean legibles según las normas de la escritura posterior y esa lectura de sentido. Entre los criterios externos, el más importante es que estas secuencias aparezcan sobre soportes que en tiempos inmediatamente posteriores lo serán de secuencias escriturarias seguras. Pues bien, todos estos criterios se verifican en las inscripciones de la tumba UJ. Veamos ya en qué consiste la escritura de la tumba UJ. Antes que nada debemos saber que la escritura jeroglífica egipcia es una escritura pictográfica. Esto quiere decir que sus signos no son trazos convencionales, como pueden serlo nuestras letras alfabéticas, sino que son imágenes que reproducen seres u objetos de la realidad. En la tumba UJ tenemos dos tipos de inscripciones. Por un lado tenemos inscripciones pintadas sobre vasos cerámicos de asas onduladas, como los que veis en esta diapositiva, o como el que veíamos 2 diapositivas más arriba. Dicho sea de paso, esto es precisamente lo que nos permite proponer que el signo pintado en aquel vaso, datado de finales de Nagada II, es ya un signo escriturario. Las inscripciones pintadas sobre vasos de la tumba UJ consisten en 1 o 2 signos. Cuando se trata de 2 signos, uno de ellos es siempre el signo de un animal, mientras que el otro parece hacer referencia a un lugar. El signo de animal que más se repite con diferencia es el del escorpión.
En esta diapositiva, en la parte superior, podéis ver 4 ejemplos de inscripciones pintadas sobre vasos de la tumba UJ, cada una con 2 signos. Las 2 de la izquierda son las que corresponden a los vasos de las fotografías inferiores. Estas inscripciones han sido interpretadas como sintagmas formados por un sustantivo y su genitivo. Si nos centramos en la inscripción superior izquierda, que se lee de derecha a izquierda, el primer signo representa un árbol, de modo que la secuencia completa podría leerse como árbol o, por metonimia, arboleda o plantación de escorpión. Podríamos preguntarnos a qué alude el signo del escorpión. Cuando se descubrieron las inscripciones de la tumba UJ, se pensó que el signo del escorpión anotaba el nombre del rey enterrado allí. En la actualidad se piensa más bien que se trata de una alusión al rey en tanto que fuerza de la naturaleza, es decir, de una suerte de epíteto. En cuanto al sentido de la secuencia completa, se trata muy probablemente de la designación de la finca de la que procede la ofrenda contenida en el vaso. En este sentido, debéis saber que a lo largo de toda la historia de Egipto posterior, los reyes y los altos oficiales poseyeron una serie de fincas de donde procedían los bienes y los alimentos utilizados como ofrendas para sus tumbas y para sus cultos funerarios. Estaríamos pues aquí ante el inicio de esta práctica. El segundo tipo de inscripciones de la tumba UJ consiste en secuencias de 1 a 4 signos grabados sobre etiquetas de hueso o marfil. Estas etiquetas miden entre 1 y 4 centímetros de lado y poseen un agujero que permitía sujetarlas a las ofrendas con las que se relacionaban. En efecto, una vez más, estas inscripciones están estrechamente vinculadas a las ofrendas funerarias depositadas en la tumba. En la mayoría de los casos, los signos constituyen la forma arcaica de los signos de la escritura jeroglífica definitivamente constituida. Estas inscripciones son de 2 tipos. Por un lado tenemos cifras y por otro lado tenemos designaciones, especialmente de lugares. Si observáis las 4 etiquetas que quedan más a la derecha en la fotografía en color, podréis ver que recogen cifras. La etiqueta de la fotografía en blanco y negro superior también recoge una cifra. Es una espiral que sirve para anotar el número 100. Estas etiquetas que anotan cifras estarían vinculadas a tejidos, y las cifras darían cuenta de las medidas de estos tejidos, según una práctica común después en época histórica. Entre las etiquetas que se refieren a designaciones de lugares, algunas son particularmente interesantes por razones escriturarias internas o por razones históricas. Si observáis las 2 etiquetas que quedan en el ángulo inferior izquierdo de la fotografía en color, podréis ver que recogen exactamente los mismos signos, un pájaro y un trono, pero dispuestos en orientaciones inversas. En la etiqueta de la derecha, el pájaro mira hacia la derecha, y en la etiqueta de la izquierda, el pájaro mira hacia la izquierda. Pues bien, esta es precisamente una de las características definitorias de la escritura jeroglífica definitivamente formada, que se puede leer y escribir en las 2 orientaciones, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Tendríamos pues aquí un tercer criterio de discriminación de secuencias escriturarias, el hecho de que estas secuencias se puedan escribir en las 2 orientaciones, que se verificaría perfectamente. Desde un punto de vista histórico, estas etiquetas son interesantes porque lo que anotan es el nombre de la ciudad de Bubastis, en el delta. Esto significa que algunas de las ofrendas depositadas en la tumba UJ procedían ya de localidades del delta, que estarían bajo el radio de acción de los reyes altoegipcios de este momento, que habrían emprendido ya el proceso de unificación de las 2 tierras, como veremos en el próximo vídeo. En cuanto a la etiqueta de la segunda fotografía en blanco y negro, en ella podéis ver 3 signos que se leen de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Se trata de un árbol, de un elefante y de unas montañas. Esta secuencia ha sido interpretada también como un sintagma compuesto por un nombre y su genitivo, y ha sido leída como plantación de elefantina. Esto, desde un punto de vista histórico, es interesante una vez más porque significa que también por el sur la ciudad de Elefantina habría entrado en el radio de acción de los reyes del Alto Egipto de este momento. Probablemente las 2 inscripciones más interesantes de la tumba UJ son estas que veis en esta diapositiva, que se repiten en distintas etiquetas. Al lado y lado de la fotografía os he puesto la transcripción en jeroglíficos históricos de las secuencias contenidas en las 2 etiquetas. Debemos decir que estas secuencias se leen de arriba abajo y de derecha a izquierda. Si os fijáis, podréis ver que cada una de las 2 etiquetas contiene 3 signos. De estos 3 signos, los primeros 2, con ligeras variantes formales, son idénticos en las 2 etiquetas. Concentrémonos en estos 2 signos. Se trata de una serpiente y de una montaña.
El signo de la montaña es lo que los egiptólogos llamamos un logograma. Un logograma es un signo que anota una palabra completa. ¿Qué palabra? La palabra que designa aquello que el signo mismo representa. Fijaos, ¿qué representa el signo? Una montaña. ¿Cómo se dice montaña en egipcio? En egipcio montaña se dice yu. Pues bien, el signo de la montaña sirve para escribir completa la palabra egipcia yu, que significa montaña, lo que el signo representa. El signo de la serpiente, en cambio, es completamente distinto. Se trata de un fonograma, es decir, de un signo que sirve para anotar un sonido, independientemente de aquello que el signo representa. Este signo en concreto, el de la serpiente, sirve para anotar el fonema y, es decir, el primer fonema de la palabra yu, que significa montaña. En realidad, pues, el signo de la serpiente es un refuerzo fonético para la lectura de la palabra yu, y no es estrictamente imprescindible. De ahí que falte en algunas de las etiquetas que reproducen estas mismas inscripciones. No os preocupéis que volveremos sobre estas cuestiones en la última lección. En cuanto al tercer signo de cada inscripción, no me extenderé en ellos, solo os diré que el de la inscripción de la derecha es un ibis crestado y sirve para escribir la palabra egipcia yahu, que significa luz, mientras que el de la izquierda es un cielo del que pende un astro, es un signo que ya conocemos, y sirve para escribir la palabra egipcia gerej, que significa noche u oscuridad. Así pues, las dos inscripciones pueden leerse Yu Yahu, o montaña de la luz, la de la derecha, y Yu Gerej, o montaña de la oscuridad, la de la izquierda. Se trata muy probablemente, una vez más, de designaciones de lugares, tal vez de fincas de procedencia de las ofrendas, tal vez santuarios, pero en todo caso, por el significado de sus nombres, los egiptólogos piensan que estos lugares estarían ubicados en las dos orillas del Nilo, la montaña de la luz en la orilla este y la montaña de la oscuridad en la orilla oeste. Antes de dejar las inscripciones de la tumba UJ, me gustaría hacer una última apreciación importante. El hecho de que estas etiquetas anoten cifras y lugares de procedencia de las ofrendas no les confiere un sentido administrativo. Tenéis que pensar en primer lugar que proceden de una tumba y no de un archivo. Y, por otro lado, la cuantificación de las ofrendas y la indicación de su lugar de origen es una característica esencial del ritual funerario egipcio de todos los tiempos. Lo que sí es importante subrayar es que todo lo que hemos dicho hasta aquí indica que en la escritura de la tumba UJ están presentes ya las dos grandes categorías de signos que caracterizarán la escritura jeroglífica. Por un lado, los logogramas, o signos palabra, y por otro, los fonogramas, o signos sonido. Sobre la tumba UJ y la invención de la escritura en Egipto, aquí tenéis una serie de referencias bibliográficas y webgráficas. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, a comienzos de Nagada III, hacia 3300 a.C., los tres reinos tempranos del Alto Egipto predinástico se unen en un único estado unificado. De los tres núcleos urbanos de la región, los testimonios arqueológicos nos demuestran claramente que Nagada entra en declive. Hieracómpolis sigue siendo importante, pero deja de ser el motor de los cambios sociales y culturales. En cambio, Abidos se convierte en el centro más dinámico, seguramente porque pasa a ser, como ya hemos dicho, la capital del nuevo estado unificado. Los reyes de este periodo se entierran en la necrópolis de el-Ka'ab de Abidos, y la tumba UJ es, sin duda, la tumba de uno de estos reyes. No sabemos por qué mecanismos se unieron los tres estados incipientes del Alto Egipto, no sabemos si fue por la guerra o por la vía diplomática, pero parece claro que tuvo que haber alguna forma de entente entre las élites de Hieracómpolis y las de Abidos, porque algunos símbolos fundamentales de Hieracómpolis pasan a ser lo de Abidos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la diosa Bat, como ya hemos tenido ocasión de ver, y otro es el dios halcón Horus, que, siendo originario de Hieracómpolis, pasa a ser la divinidad dinástica de los reyes de Abidos, y también lo será después de los faraones del Egipto histórico. A lo largo de Nagada III, los reyes del nuevo estado unificado emprenden un proceso de expansión territorial que los lleva por el sur hasta la primera catarata, hasta Elefantina, y por el norte hasta el Mediterráneo. Esto es lo que muestra este mapa, que se debe también al egiptólogo británico Barry Kemp. De este modo, a finales de Nagada IIIb, hacia 3100 a.C.,
Todo Egipto, desde la primera catarata hasta el Mediterráneo, está unificado bajo una misma realeza. Puede empezar de este modo el Egipto dinástico. A este proceso de unificación vamos a dedicar el próximo vídeo.